Muy buenos días, hermanos. Hoy lunes 22 de junio traemos como siempre el alimento espiritual. Primeramente le mandamos un saludo a nuestros hermanos de la iglesia Monte Oret de Nacuerta. Hermanos, sean bendecidos y esperamos, hermanos, que todos estén bien. Y bueno, desde aquí de la casa les mandamos un saludo a través de Mari, mi esposa, de Michelle, mi hija grande, y de Michael, el pequeño de la casa. Pero asimismo también les damos la bienvenida y les damos un caluroso saludo a los hermanos de YouTube, de las redes sociales, que nos escuchan. Y hermanos, pues esperamos que este alimento sea de bendición, sea de edificación y sea para su crecimiento espiritual. Vamos a ver el libro de Mateo, vamos a ver un tema muy profundo, muy bonito, muy especial, con detalles muy especiales, hermanos. Entonces, pues vamos a poner atención. Espero, hermanos, que sea este estudio para su edificación, que esta predicación sirva para ese crecimiento espiritual que tanto deseamos los verdaderos cristianos. Y dice así, miren, vamos a ver el libro de Mateo 22, 1-14. Dios, hermanos, en su inmensa misericordia, porque Dios es grande, Dios es bueno, Él nos habla muchas veces y de muchas maneras. Él nos habla, obviamente, a través de su bendita palabra, ¿verdad? Pero en los antiguos tiempos, hermanos, dice la Biblia que nos habló a través de los profetas. Entonces les voy a pedir que me acompañen a Hebreos 1.1, dice, Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. Entonces vean lo que aquí nos está diciendo, Dios nos habla muchas veces y también nos habla de muchas maneras. Y vemos en la Biblia, ¿verdad?, a personajes como Mateo, como Lucas, como Oseas, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, como los salmistas, como Moisés, que Dios usó a estos hombres, ¿verdad, hermanos?, para hablarnos, dice aquí, muchas veces, y de muchas maneras. Entonces, hoy la Escritura nos aclara que en estos postreros días nos ha hablado, dice, nos ha hablado por o a través del Hijo. Entonces, vuelvo a repetir el versículo, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, 1-2 de Hebreos, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en esta parábola Jesús nos habla otra vez de esas muchas maneras y lo hace a través de una parábola, usando la parábola. Dice aquí, respondiendo Jesús, les volvió a hablar por parábolas. Y nos dice aquí, ¿verdad?, que en estos postreros días Dios Padre nos ha hablado a través del Hijo. Entonces vamos a ver qué nos viene a decir la Escritura. Entonces la Escritura nos dice que Dios nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto así lo establece y lo deja bien claro Mateo 22, 1-14, ¿verdad?, que es el tema de hoy, que es lo que vamos a estudiar. Nos dice en el versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, ¿quién habla? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y por nuestro Señor Jesucristo nos habla Dios, quien de muchas maneras nos habla, y Jesús usa de la parábola para hablarnos, ¿de qué? De las cosas del reino. De las cosas del reino, de las cosas de Dios. Y surge una pregunta aquí de inmediato, ¿qué es una parábola, hermanos? La parábola es una semejanza, es algo semejante a, es un ejemplo el cual es muy semejante a lo que en realidad se nos quiere enseñar. Entonces es una semejanza. Y como siempre establezco yo, ¿verdad?, ir estableciendo paradas, estableciendo principios de lo que se va a tratar el estudio. Entonces Jesús nos habla a través de una parábola, o sea, nos da un ejemplo para hablarnos de algo que Él quiere, en lo que Él quiere profundizar y en lo que en realidad Él nos quiere enseñar. Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y aquí se nos indica que fue o que se nos habla por parábolas, por una parábola, y nos ha hablado muchas veces de muchas maneras. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha hablado? Para revelarnos. Para revelarnos ¿qué? Las cosas del reino, las cosas de Dios, las cosas celestiales, las cosas espirituales. ¿Se acuerdan que le dice a Nicodemo, verdad? Si yo te hablo de cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender las espirituales? Y aquí es Dios, por eso dice, Él ha hablado muchas veces
y de muchas maneras. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Poner mucha atención, poner mucho cuidado, porque Él nos está hablando de las cosas del cielo, de las cosas del reino, de las cosas espirituales, y nos está, ¿qué? A la vez revelando, o sea, Él nos está revelando, ¿qué? Esas cosas, las cosas del reino, las cosas espirituales, las cosas del cielo, las cosas de la piedad, las cosas de la justicia de Dios, las cosas espirituales. Él nos está hablando de todas esas cosas. Entonces, Él nos habla ¿para qué? Para revelarnos las cosas. Entonces Jesús, decíamos, nos habla por parábolas y nos lo establece el versículo 1. Y nos dice que el reino de los cielos es semejante. Es semejante. Entonces, nos vamos a hablar de las cosas del reino de los cielos. ¿En qué? En parábola, en semejanza. O sea, en ejemplo de algo para aprender o entender estas cosas que en realidad Él nos quiere enseñar. Y decíamos que la parábola entonces es una semejanza, un ejemplo, el cual es muy semejante a lo que en realidad se nos quiere enseñar. Y les voy a pedir que me acompañen a 21. Aquí mismo en Mateo dice, vean esto, estamos hablando de parábolas. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Fíjense, pongan atención. ¿Qué hay aquí? Un llamado. Otra vez, díselo, por favor. Un llamado. Hay aquí un llamado. Vengan a trabajar a mi viña. Ven. Mateo 21, 33, 34. Dice aquí. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Qué hay aquí? Un llamado. Vengan a recibir los frutos. Vengan a trabajar a mi viña. Y nos dice también, pues la escritura que vamos a ver hoy, ¿verdad? 22:2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Dice, y envió a sus siervos ¿a qué? A llamar a los convidados. Entonces, ¿qué hay aquí, María? Un llamado. Un llamado. Entonces, es decir, esto es un llamado, sí, pero ¿de qué carácter? No es un llamado de cualquiera, es un llamado del rey. Porque sabemos, hermanos, que en la escritura todo tiene simbolismo, ¿verdad? Todo es parte de algo que se nos quiere enseñar. Algo de una semejanza, de un ejemplo, para enseñarnos algo que en realidad se nos quiere enseñar. Entonces, hay un llamado. Este llamado, hermanos, es hecho por el rey. Si nos vamos a lo espiritual, ¿quién es este rey? Dios. Dios. El Padre. El Padre. ¿Oyeron lo que dijo Mari? Es Dios quien hace este llamado. Entonces, este llamado no es cualquier llamado, hermanos. Es un llamado de carácter, ¿qué? Espiritual, de carácter celestial. ¿Vale? Celestial. De carácter celestial, dice Mari. ¿Para ir a dónde? ¿Para ir a dónde? ¿Hacia dónde es ese llamado? Y dice el pastor en la iglesia, les voy a dar un dulce si me lo contestan. ¿Quién? ¿Hacia dónde es ese llamado? ¿Ese llamado es para qué? Dijo Mari, para revelarnos las cosas de Dios, las cosas celestiales, las cosas del cielo. Entonces, vamos sentando paradas, hermanos, para entender de qué se trata el estudio. Es un llamado de carácter celestial. Es un llamado para ir aquí. Les voy a pedir que me acompañen a Juan 14, 6 y 7. ¿Hacia dónde es ese llamado? ¿Ya lo tienes? 6 y 7. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, Juan 14, 6, ese llamado es ¿para qué? Para ir al camino hacia el Padre. Para ir al Padre. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Jesús, yo soy el camino. El camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sí quiero puntualizar algo, ¿verdad? Porque vean lo que nos dice Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna.
que le conozcan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es este? Dios Padre. Dios Padre, dijo Mari. Dios Padre. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Recordemos, hermanos, que la Escritura nos dice en Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y nos estamos llenando de conocimiento, ¿qué? Espiritual, para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Entonces dice aquí, dice, el llamado es al Padre, el llamado es a la vida eterna. Pero necesitamos conocer a quién, al Padre, y a Jesucristo, a quien Él envió. Eso es lo que nos establece la Escritura. Entonces, ese llamado, ¿quién es para ir al Padre? Ese llamado, ¿quién lo hace? El Padre. ¿Quién? El Padre. Ese llamado lo hace el Padre. Recordemos que el Padre nos llama. Jesús nos salva y el Espíritu Santo nos santifica y nos regenera. Entonces, ese es el trabajo, ¿verdad? La encomienda de cada uno, porque todos trabajamos, ¿verdad? Todos tenemos una encomienda, un ministerio. Y en este caso, el Padre nos hace el llamado. Dice, y vean bien la carta, ¿verdad? De hecho, la carta concluye así, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí está el llamado. Dice, vayan por los convidados, tráiganlos, porque las bodas ya están preparadas. Y decimos, ¿verdad?, que en todo esto hay simbolismo. Entonces, hermanos, para ir al Padre tenemos que ir primero ¿a quién? A nuestro Señor. A Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Para ir al Padre, o sea, este llamado es para ir al Padre. Dice el 14, leímos 14:6 de Juan. Es para ir al Padre. Pero para ir al Padre tenemos que primero ir a nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, déjame decirte esto. Para ir a nuestro Señor Jesucristo tienes que ir en obediencia. En obediencia de la ley, de la Escritura, de la santa palabra de Dios. Entonces, pues sí se ponen las cosas difíciles, porque aquí vamos a hablar de algo bien bonito. De algo que el pueblo judío creía o pensaba o piensa. Dice, yo soy santo, soy descendiente de Abraham y por tanto soy salvo. ¿Esto es así? Amén. Esto no es correcto. Esto no es correcto, como dijo Mari. ¿Por qué? Porque primero dijimos, hay que ir al Hijo, a Jesucristo, para poder ir al Padre. Él es el camino, ¿verdad? Pónganme una escalerita. Él es el camino, Él es el que nos lleva. Porque dice, ¿verdad?, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Él es el camino, hermano. Nuestro Señor Jesucristo hoy te invita a que tengas una comunión plena, a que tengas una amistad con Él, porque te dice, mira, yo soy el camino, ven conmigo. Te invita a que tengas una comunión con Él. Te toma de la mano, Él siempre está esperando que te tomes de Él y empieces a caminar con Él. Porque ¿a dónde te va a llevar? Al Padre. ¿A dónde te va a llevar? A la vida eterna. A la vida eterna. Leímos, ¿verdad?, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que has enviado. Es decir, al Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, a mi Dios. Hoy recibe, hermano, esa invitación. Jesús te dice, tómate de mi mano y vamos a caminar el camino al Padre. Vamos a leer, como siempre, hermanos, alternadamente la carta el estudio que vamos a tener, la predicación que vamos a dar. Entonces vamos a leer 22 del 1 al 14. Mateo 22 del 1 al 14. Y le voy a pedir a Michelle que nos ayude, a Mari también. Vamos a leerlo alternadamente. Entonces Michelle va a empezar. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. 6. Versículo 7. 6. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó
y enviaron a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, e juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Versículo 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todos vamos a leer el último versículo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar, hermano. Vamos a poner en manos de Dios este estudio para que nos lleve y guíe a toda verdad y justicia. Bendito Dios de los cielos, Señor, nos ponemos en tus benditas manos para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, llevándonos y guiándonos a través de este estudio, bendito Padre, y nos reveles las cosas del cielo y nos lleves, bendito Padre, a la verdad y a la justicia. Bendito Padre de los cielos, nos ponemos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu, Señor, llevándonos a toda verdad y justicia. Todo esto, Señor, te lo pedimos y clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre de los cielos, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de ti. Bueno, vamos a empezar, hermanos. Dice la Escritura: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Ya decíamos, ¿verdad?, que la parábola es una semejanza, un ejemplo, el cual es muy semejante a lo que en realidad se quiere enseñar. Entonces, de una semejanza sacamos una enseñanza de algo que en realidad se quiere entender, se quiere enseñar. Bueno, Jesús, vamos a iniciar. Dice que aquí, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. ¿Quién es Jesús, hermanos? Es repetitivo y disculpen la verdad que me tome este atrevimiento, porque pareciera hasta tonto, ¿verdad? Pero para mí tiene mucho que ver estos, hermanos, que entendamos perfectamente de qué estamos hablando. ¿Quién es Jesús? Les voy a pedir que me acompañen a 16, Mateo 16, del 13 al 18. Del 13 al 18. Dice así, el versículo 16 de Mateo, Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó, fíjense, hace una pregunta a Jesús, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les estaba preguntando ¿a quién? A sus discípulos. Y les hace una pregunta personal y directa, hermanos, invadible, O sea, esta pregunta no era evadible. Es personal, directa. Les dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, una pregunta directa, no era evadible. ¿Ustedes quién creen que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy? ¿Quién soy? Es una pregunta personal. Respondiendo Simón Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oigan esto, dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Cristo, hermanos, ¿qué significa? El ungido, el Mesías. Pedro, hermano, estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Había revelación celestial en él. Había habido revelación celestial en él. Y vean lo que dice el 16-17. Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús nos está aclarando, ¿verdad? Aquí hubo una revelación de carácter celestial.
a Pedro se le dice, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entiendan esto, hermanos, porque aquí hay una cuestión bien importante que hay que resaltar. La expresión Hijo del Dios viviente significa, era como proclamarse Dios mismo, Dios hecho carne. Para los judíos esto significaba, hermanos. Entonces, cuando aquí dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, cuando dice Jesús, yo soy Hijo de Dios, estaba él diciendo que soy Dios. Eso es lo que Jesús nos estaba diciendo. Y miren lo que dice Juan 5:18. Miren, qué maneras de revelarse la Escritura. Y como le decía, ¿verdad? Él nos habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Para qué? Para revelarnos las cosas del cielo. Para revelarnos las cosas de Dios, las cosas celestiales. Y vean lo que dice aquí. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Decía yo, ¿verdad? Esta expresión, Hijo del Dios viviente, soy Hijo de Dios, ¿qué significaba? Soy Dios. Entonces dicen los judíos, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Recordemos que Jesús constantemente sanaba precisamente en los días de reposo, ¿verdad? Dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Era una expresión, hermanos, para los judíos de ofensa, porque decían, ¿cómo se atreve a decir esto si es hijo del carpintero y hijo de José? ¿Cómo se atreve a decir que él es Dios? ¿Cómo se atreve a decir que él es hijo de Dios, de la misma sustancia de Dios? Eso no era, por eso no creyeron en él. Y dice que aquí, dice que aún más procuraban matarle. ¿No se ha quitado? Por eso dice, aún más procuraban matarle. Dice, quebrantaba el día de reposo y también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús decía, yo soy hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Que era Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios, decía nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a Mateo 1:21. Vamos a seguir sentando bases. Este versículo, bueno, no lo sabemos de memoria. Dice, ¿verdad? Que y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, estamos hablando de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Cristo, el ungido. Es por carácter, por revelación celestial. Se le revela a Pedro y se le dice, ¿verdad? Tú eres hijo del Dios viviente, el Dios hecho carne. Esto para los judíos era ofensivo porque se estaba diciendo, proclamando a Jesús como Dios. ¿Quién es Jesús? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y decíamos, ¿verdad? El Padre, ¿quién hace el llamado? El Padre. El Padre. ¿Quién nos salva? Jesucristo. Jesucristo. Aquí nos está diciendo. El Espíritu Santo nos santifica y nos regenera. De eso vamos a seguir hablando ahorita. Entonces, cada quien en su función. Entonces, dice aquí Mateo 21. Tenemos un Salvador, hermanos. Y Él venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Bueno, vamos a regresar a la lectura base, a Mateo 22. Y dice aquí, dice, por respondiendo Jesús, ya vimos quién es Jesús, les volvió a dar en parábolas, ya vimos que es una parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas para su hijo. Dice, en la Biblia, decíamos, hermanos, que encontramos mucho simbolismo. Y esta boda para su hijo es una prefiguración de lo que había de venir, de lo que había de acontecer, de lo que había de pasar. Y sabemos, hermanos, nosotros perfectamente qué es lo que estamos esperando, qué es lo que ha de acontecer, qué es lo que ha de venir. Y vean lo que significa, ¿verdad? Estas bodas, ¿qué son? Dice Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, anótalo. Bienaventurados los que son llamados, ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
Ahora Dios adora a Dios porque el testimonio de Jesús, vean lo que dice aquí, el testimonio de Jesús, lo que Él vino a decirnos, dice, es el espíritu de la profecía. Y recordemos, ¿verdad?, que la palabra nos dice que la palabra es espíritu y vida. Es espíritu y vida. Nada más y nada menos, dice, Jesús es el testimonio de Jesús, la palabra de Jesús, dice, es el espíritu de la profecía. Y sabemos que la profecía es toda la Biblia, porque todo es profecía. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Por eso decíamos, este llamado es al Padre. Esta palabra, dice, nos aclara, nos deja muy claro que el Padre es el que hace el llamado. El llamado, y ese llamado decíamos, ¿a quién es? Al Padre de los cielos. Ahora, Él aquí nos habla de muchas veces y de muchas maneras, ¿para qué? Para revelarnos las cosas de Él, para revelarnos las cosas del cielo. Entonces, vamos a continuar. Ya decíamos quién es Jesús. Jesús es el Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Y dice, ¿verdad?, que aquí encontramos mucho simbolismo, dice, y esta boda es una prefiguración de lo que había de venir. Y esto nos lo aclara Apocalipsis 19, 7 al 10. Entonces decíamos que este acontecimiento, ¿cuál es, hermanos? La Biblia nos dice que son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y dice, ¿verdad?, que Jesús es el espíritu de la profecía. Les voy a pedir también que me acompañen a Apocalipsis 3:20, ahí mismo en Apocalipsis. Y esto sí también recordémoslo porque pues, yo continuamente lo uso. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vean lo que dice, entraré a él. Va a entrar a ti, dice, ¿que no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ti? Eres templo, hermano, de Dios. Eres lugar de adoración para Dios una vez que recibes a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí me está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y me deja entrar, dice, entraré a él. ¿Y qué dice? Y cenaré con él y él conmigo. ¿A qué se está refiriendo? Pues obviamente, ¿verdad?, estamos hablando otra vez de 19:9 de Apocalipsis. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Por eso dice aquí, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A qué cena se refiere? A la cena de las bodas del Cordero. Entonces, prefigurando, estamos hablando de eso, de ese evento, de ese acontecimiento, ¿verdad? Una vez que suceda el arrebatamiento. Estaremos con él, él cenará con nosotros, hermanos, y nosotros con él, y él estará con nosotros, estará en nosotros y estará con nosotros. Vean qué hermoso esto, hermanos, y qué profundo, y espero lo entiendan y lo comprendan, porque pues muchos son cristianos o creen que son cristianos, creen que creen en Dios. Entonces, el rey prefigura ¿a quién? A Dios, al Padre Celestial. A Jehová, al Padre de los cielos, al Padre Celestial, al Padre de gloria, al Dios de la gloria, a Jehová de los ejércitos. Entonces, la fiesta de bodas, hermanos, aquí la Biblia nos habla de que es una fiesta de bodas a la que se llama a los convidados. O sea, no todos, hermanos, van a ser convidados, ¿verdad? Y esto lo sabemos claramente. Tenemos que estar en él, estar con él y estar para él. Entonces, decíamos, es un llamado para ir ¿a quién? Al Padre. Pero primeramente tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice 14:6, Jesucristo dice, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, olvídate, ¿verdad, hermano? Como testigos de Jehová, no, pues yo con el Padre, dijo, ¿para qué lo quiero? Yo, todo mi negocio es con el Padre. Pues no es así. La Escritura nos deja muy claro que primero hay que ir al Hijo para que con Él, a través de Él, vayamos al Padre, ¿verdad? Entonces decíamos, hay un llamado, y este llamado es de carácter, ¿qué? Espiritual, celestial. ¿Para ir a dónde? ¿Hacia dónde vamos a ese llamado? Otra vez, al Padre. 14:6 de Juan, al Padre. Pero decíamos primero que habíamos de ir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hay que ir a nuestro Señor Jesucristo? En obediencia.
En obediencia de su palabra, en obediencia del Evangelio, en obediencia de la bendita palabra de Dios. Bueno, ahora, en todo este proceso, hermanos, si me están entendiendo, pues hay un fuerte compromiso. Y aquí es la coladera, ¿verdad? Donde todos se caen y no llegan, y simplemente, por eso dice, muchos son llamados y pocos Los escogidos. Y pocos escogidos. Y pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque, bueno, decíamos, ¿verdad? Primero hay que ir al Hijo. Aquí, hermanos, debe de haber un compromiso de parte tuya, debe de haber una responsabilidad. Jesús es el camino. Y Él te dice, mira, toma mi mano, y yo te llevo. Vamos, sígueme, ven conmigo. Paso que yo dé, paso que tú das. Paso que yo vuelvo a dar y paso que tú das. Él nos invita, hermanos, a tener una comunión con Él, una amistad, a ser un amigo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, yo soy el camino, yo te llevo, pero necesitas ¿qué? Ir de mí, ir conmigo, así mira, agarradito de Él. No hay otra forma, hermano, porque ¿quién es el camino? Él es el que va llevando, Él es el que nos va llevando. Por eso dice, yo llamo a la puerta. Yo llamo a la puerta. Y si abres la puerta, yo entraré a ti. Y bien lo aclara esto, ¿verdad? Yo uso siempre de ese versículo. ¿Se acuerdan? Romanos 5:5. Dice, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, es necesario que entre nuestro Señor Jesucristo. A la par entra el Espíritu Santo a nosotros. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Verdaderamente empezamos a caminar el camino al Padre, a la vida eterna. Pero para esto, ¿qué requiere de nosotros? Compromiso. Un verdadero compromiso. Una responsabilidad, una comunión, un amor, el mismo sentir. Dios es amor. ¿Por qué? Porque hay que arrepentirse primeramente, ¿verdad? Volvernos de nuestros delitos y pecados, volvernos a Dios y entonces sí, empezar a seguir a Jesús. Y entonces, ¿qué? Ser discípulo de Jesús. Y pues implica otras muchas cosas más, ¿verdad, hermanos? Pero principalmente empezar a andar el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, nos dice Juan 14:6. Entonces, para ser un convidado, para ser digno, porque vamos a hablar de esa palabra, ser digno de ser llamado a la fiesta de las bodas para el Hijo del Rey, pues vamos a ver un poquito más adelante esto. Nos vamos a Mateo, vamos a regresar a nuestra lectura. Dice 22:3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Miren lo que dice aquí, hermanos, mas estos no quisieron venir. Bien. Vamos a desglosar esto, hermanos. Bodas, hermanos, ¿qué es? ¿Qué es una boda? La boda es una celebración, un acontecimiento, un festejo, en donde va a haber un banquete, ¿verdad? Es un festejo, pues producto de ese compromiso, de esa responsabilidad, de esa comunión, de ese amor. ¿Sí? Es haber pasado por ese compromiso, haberlo cumplido, haber seguido a Jesús, ir con Él de la mano, y pues vamos a estar ahí en esas cenas, ¿verdad? Y dice, es la culminación de mi comunión, de mi amor, de haber ido al llamado. Es la culminación. Me comprometí, me responsabilicé y verdaderamente comencé a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en ese evento, pues va a haber mucha alegría, va a haber mucho gozo porque hay Espíritu Santo. Y entonces va a haber un banquete en el que va a haber principalmente, ¿qué? Comida. Dilo otra vez, fuerte. Comida. ¿Qué va a haber, Michelle, allí? Comida. Principalmente la comida. Y vamos a ver, porque ese es el tema central de esto, ¿eh? Bueno, el contexto, hermanos, es la salvación, como siempre. Pero, vamos, parte de ese contexto, pues es esto, la comida. Dice, y los convidados, o sea, la gente que va a estar presente en esa boda. Pero para estar presente en ese festejo, hermano, tienen que ser dignos. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Bueno. Entonces, dice aquí la Escritura, ya todo está preparado para llevar a cabo la fiesta de bodas. Hermanos, sabemos que estamos en los días finales. Sabemos que Cristo ya viene. Sabemos que esto ya está por terminar, hermanos.
Sabemos, de hecho mucho se habla, ¿verdad?, por la parte de los teólogos, las personas que saben de estas cosas, que ya el anticristo ya anda por ahí, ¿verdad? Ya esta persona ya apareció. Y si nos vamos a segunda de Tesalonicenses, nos habla precisamente, ¿verdad?, que hay dos eventos que delatan la presencia de los tiempos finales. Uno, la apostasía, que ese ya sea en su plenitud. Y dos, la aparición del anticristo. Y viene los tiempos, lo que ha de acontecer, ¿verdad?, el arrebatamiento y todas esas cuestiones. Entonces, Mateo 22, 4. Volvió a enviar a otros siervos. Entonces me voy a adelantar un poquito, dice, y envió a sus siervos. Si prefiguramos o vimos el simbolismo que encierra esta escritura, hermanos, ¿cuáles son los siervos? Esos, dice, son encomendados a llamar a los convidados a las bodas. Dice, pero estos no quisieron venir. ¿Quiénes son los siervos? En el Antiguo Testamento, hermanos, dice Mateo, dice, lo vimos en Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas. Pero hoy, en los tiempos de hoy, hermanos, corrección para aquellos que se dicen profetas. Ya no son profetas, hermanos, siento decírtelo. Ahora somos, ¿qué? Predicadores. Ahora somos, ¿qué? Pastores. Ahora somos evangelistas, maestros, que tenemos que ver con este llamado que hace el Padre, y nos envía a llamar a los siervos. Entonces, y envió a sus siervos, envió a sus predicadores, pastores, maestros, evangelistas, a llamar, ¿qué? A los convidados, a llamarlos al reino de los cielos, a las cosas de Dios, a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vean esto, hermanos, ya estaba todo preparado, había comida. ¿Cómo era esa comida? Gratis. ¿Cómo era esa comida? Gratis. Gratis. Ya todo, dice, aquí está todo, ya todo está preparado. Ya no tienes que hacer nada. Y esto nos aclara el versículo 4. Versículo clave, hermanos. Dice aquí, volvió a enviar a otros siervos. O sea, los siervos regresaron, ¿verdad? Regresaron con Dios, con el rey. Y le dijeron, ¿qué crees? Los convidados no quieren venir. No quieren venir. Entonces él vuelve a enviar a otros siervos. Diciendo, díganle a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. ¿Quién? El rey. El rey dice, yo ya preparé mi comida, mis toros, animales engordados, ya han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. ¿Qué nos está diciendo? Ya las bodas están preparadas, ya todo está servido, ya el banquete allí está listo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ir al llamado. Entrar, sentarnos. Hermano, tienes que disponer tu corazón. Es lo único que tienes que hacer. Disponer tu corazón. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Dice, mas ellos, dice, sin hacer caso, ve lo que dice aquí, hermanos. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Vamos a ver. Dice a los convidados a las bodas, dice, no quisieron venir. Dice, aunque ya estaba preparado todo, y el rey aclara, la comida, el banquete, ya todo está dispuesto. Ya todo está listo, pero no quisieron venir. Los convidados, o sea, los que estaban en la lista, los invitados principales, ¿quién eran los invitados principales? Los judíos, el pueblo judío. Ellos fueron los primeros convidados, los primeros invitados. Pero estos, dice, no quisieron venir. Entonces, ¿qué decíamos? Dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, ya preparé todo, ya tengo la comida lista, ya mis animales engordados, dice, ya han sido muertos, ya todo está dispuesto, ya no tienes que hacer nada, nomás venirte a sentar y asistir al llamado, ir al llamado. Bueno, el rey se manifiesta y vuelve por medio de sus siervos. ¿Quiénes decíamos que son estos siervos? Decíamos que hay simbolismo. Decíamos que en el Antiguo Testamento eran los profetas, hoy somos los predicadores, los pastores, los maestros, los evangelistas. Todos estos tenemos que ver con ese llamado, ¿verdad? Con ese llamado a los convidados para la fiesta. Y les recalca, ya mi comida está lista, ya mis animales engordados, dice que ya han sido muertos.
Vean esto, hermanos, qué profundo. Y vamos a ver, respecto de la comida, ¿quién es la comida? Bueno, les voy a pedir que me acompañen a Juan 6, 27 a 40. Vamos a ver de qué está hablando aquí la escritura. ¿Qué nos está diciendo aquí la parábola que nos da nuestro Señor Jesucristo? Vean qué importante es esto, hermanos. 6:27 al 40, al 40. Dice, trabajad, ¿ya lo tienes? Amén. Trabajad no por la comida que perece, Sino que es por la que nos comemos diariamente, hermano. Es la que diariamente consumimos, ¿verdad? El alimento carnal, el alimento terrenal. Dice, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Que a vida eterna permanece. 17:3 de Juan dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que has enviado, o sea, nuestro Señor Jesucristo. De ahí nos está diciendo quién es la vida eterna. Ya nos está diciendo que Dios Padre, Dios Hijo, es la vida eterna. Y dice aquí, trabaja por la comida, no la que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, esa comida, ¿quién nos la va a dar? Dios. Y aquí dice la Escritura, ya he preparado mi comida. Entonces, dice, trabajen por la comida, no la que perece, sino que la que a vida eterna permanece. Vayan entendiendo esto, hermanos. 28, María. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bien. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿A quién envió? a Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo iniciaba con eso, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? El Mesías, el enviado, el ungido, el Salvador. El que venía a salvar a la humanidad. ¿De quién? De su pecado. Y dice, esta es la obra de Dios. Aquí se encierra todo. Esta es la obra del Padre. ¿Qué? Que creáis. ¿Qué está diciendo? Que creamos. Que tengamos fe en el que Él envió. Que tengas fe en el que Él envió. Fíjate, hermano, cómo el círculo parece que está así, ¿no? Hermano, el círculo es Jesucristo. Todo es Jesucristo. Aquí nos está diciendo claramente la Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Dice, que creáis, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Que creas en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces le dijeron. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Cuánto tiempo Dios les ministró del maná, hermanos? 40 años. 40 años. Pero aquí nos está aclarando, sus padres, o sea, sus antepasados, dice, comieron el maná en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Y Dios ministró el alimento todo el tiempo. Y le dice, este pan del cielo les dio de comer. Pan del cielo. Pero vamos a seguir. 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Oigan esto, aquí la Escritura nos dice, pan del cielo les dio a comer, y Jesús aclara, dice, de cierto te digo que no os dio Moisés el pan del cielo. No era ese el pan del cielo, venía del cielo, sí, pero dice aquí, pero mi Padre sí os va a dar el verdadero pan del cielo. Y vamos a enfatizar esto, porque dice aquí, mi comida ya está preparada. Mi comida ya está preparada. ¿Y quién dijimos que es la comida? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era la comida, hermanos. De eso nos está hablando. Y aquí nos lo está aclarando la propia Biblia. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo.
34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree. ¿De qué estamos hablando? De fe. De fe. El que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Ustedes no creen aunque me han visto. Y así pasó con el pueblo, ¿verdad? Y así sucedió. No creyeron aunque lo vieron. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le he hecho fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que me envió. El que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y Jesucristo nos está aclarando. Esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad. Que todo lo que me diere, ¿quién llama? ¿Quién llama? El Padre. El Padre. El Padre es el que dispone. El Padre es el que ya nos predestinó. Él nos llama. Y dice que todo lo que me diere, ¿a quién hay que ir primero dijimos? A Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, hermano, ya está dispuesto de arriba, del cielo. Vas a Jesús porque así lo dispone Dios, porque en su infinita misericordia te permitió ser un llamado y que lo oyeras y que fueras a Dios Padre. Efesios 2:8 dice, porque ese es don de Dios, ¿cuál? La fe. Ni siquiera la fe es tuya, hermano. Dios te la da, te la pone. Dios la inserta aquí en ti para que tú puedas ir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Jesús, esta es la voluntad del Padre, que todo lo que Él me diere, o sea, está hablando de las almas, dice, no pierda yo nada, no pierda yo a ninguno. ¿Se acuerdan la historia de las 99 ovejas, verdad? Y pierde una y va por ella, aunque pierda la vida, va por ella. Y dice, sino que lo resucite en el día postrero. Estamos hablando para vida eterna, para vida eterna. Y aquí nos está diciendo la Escritura, sola y solamente en Jesucristo, dice, va a ser resucitado en el día postrero. Solo y solamente en nuestro Señor Jesucristo. 40. Y esta es la voluntad del Padre la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, dice Jesús, que nada pierda de lo que Él me ha dado. Dice, pero esta es la voluntad también del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que ve al Hijo y ¿qué? Dice aquí, cree en y Él. cree en Él. ¿Qué estamos hablando? Fe. Y tiene fe en Él, cree en Él. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna y sea resucitado en el día postrero. Espero me estés entendiendo, hermano. Y vamos a Juan 6:47, ahí mismo. Mari, por favor. De cierto os digo, el que cree en mí bien tiene vida eterna. Adelante, dice, el que cree en mí, ¿qué estamos hablando otra vez? Tiene vida eterna. No, Fe. fe. El que tiene fe en mí, el que crea en mí, dice, Tiene vida eterna. solamente, hermanos, fíjate, espero entiendas, o sea, dice, yo soy el camino y la verdad, y la verdad, y la vida. ¿La vida qué, hermanos? Fíjate aquí lo que me estás diciendo. El que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y recuerda aquí una cosa muy bien, hermano. Esto sí, espero que sí lo entendamos muy bien. Dios nos aclara aquí, nos deja muy claro una situación. Dice que solamente tenemos que creer en Él. Dice, solamente creer en Él. Dice, el que cree en mí. Y nos aclara, ¿verdad?, el hermano Pablo, a través de la carta de Efesios 2:9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. De la fe. Un error que el pueblo judío cometió, hermanos, y sigue cometiendo. Y ahorita lo vamos a ver de qué. Dice aquí, solo es por fe
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál? La fe. Dios ha dispuesto en su infinita misericordia, en las riquezas de su gracia, hermano, que tú vayas a fe, que tú tengas fe, que seas un predestinado, hermano. Entonces, hay que esforzarse, hermano, para creer, para estar en Dios, para ser discípulo de Él, para entender, dice Jesús, yo soy el camino. Tómame, vamos, yo te guío, yo te llevo, pero tienes que seguir mis pasos, tienes que tener una comunión conmigo, tienes que tener una cercanía real conmigo, me tienes que conocer, tienes que entenderme, tienes que amarme, tienes que caminar conmigo el camino, porque Él va, ¿verdad? Él va, pero no va a esperarte hasta que entiendas, no va a esperarte, no van a suceder las bodas si no estás tú, o sea, las bodas ya están preparadas y van a pasar, y van a suceder, y van a acontecer, y para Dios ya pasaron. Pero no el que tú no entiendas o no quieras ir, no se va a suspender, esto va a continuar. Entonces dice aquí, no por obras, es por medio de la fe. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie tenga el poder de resucitar, para que nadie tenga el poder de la gloria del Señor. ¿Por qué? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No vas a tener la gloria de Dios en ti, hermano, el poder de Dios en ti, el poder de la resurrección, si no está Cristo en tu corazón. Dice, porque no es por obras, es por fe. Y esto no es don, esto es don de Dios. Esto es don de Dios, ese es un regalo, ese es un regalo inmerecido que Dios, solamente Dios te puede dar a ti. La fe, la fe. Y aquí nos está aclarando, ¿verdad? De cierto te digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sigue la de María? 48. Yo soy el pan de vida. Oigan esto. Dice, a tus padres en el desierto se les dio maná. Pero dice, ese es pan del cielo. Sí, vino del cielo. Pero el verdadero pan del cielo es Cristo Jesús. Y aquí nos lo dice otra vez Jesús. Yo soy el pan de vida. El pan, el verdadero pan, la verdadera comida. Yo soy la resurrección a vida eterna. Yo soy la resurrección a vida eterna. Yo soy el camino. ¿Por entender? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Para que de él come, o sea, para que el que coma de este pan, pero acuérdate que dice aquí Jesús, yo soy el pan de vida. Y pan es comida. Yo soy el pan de vida y es para que tengas vida eterna. Dice 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice aquí, el 53, Jesús le dijo, ve lo que dice aquí, dice, porque somos carnívoros, ¿verdad? Los cristianos. Dice aquí, y el pan que yo os daré es mi carne. Es mi carne. Dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ve el 53, del mismo 6 de Juan, 6:53 de Juan. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo, dice, yo ya he preparado mi comida, ya todo está dispuesto, el banquete ya está listo. ¿Quién es la comida, Michael? Hoy lo que dice el niño. ¿Quién es la comida? ¿Quién? Jesucristo es la comida. Y aquí nos lo está creando mismo Jesús, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. De cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo, del hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. ¿Qué seremos nosotros? Carnívoros, seremos caníbales, que tenemos que comer la carne. Estamos hablando de cosas que espirituales. Estamos hablando de las cosas del cielo. Estamos hablando de las cosas de Dios. Entonces el 54, ¿qué dice María? El que come mi carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él.
como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando Capernaum. Entonces estamos hablando de Juan 6 hasta el 59, ¿verdad? Hasta el 59. Y ve cómo o sea, parece que hace clic, ¿verdad? Dice, he aquí yo estoy a la puerta, Apocalipsis 3:20, hermano. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice que entraré a él. Estás comiendo la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, el que recibe al Señor Jesucristo. Dice, y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿En dónde? En las bodas, en la cena de las bodas del Cordero. De eso estamos hablando. Entonces, el rey se manifiesta, dice que vuelva a enviar a sus siervos. Ya vimos quién es la comida, dice, ya mis animales engordados han sido muertos. Nada más me resta un detalle. Recordemos que en el Antiguo Testamento se le pedía al pueblo judío sacrificio de animal. ¿Para qué, María? Para el perdón de pecados. Para el perdón de sus pecados. Y aquí dice, mis animales engordados han sido muertos. Animales engordados pues significa, ¿verdad?, lo mejor. O sea, recuerden que para el sacrificio se pedían animales, lo mejor de los animales, o sea, no eran animales con defecto, porque iban a ser llevados al holocausto, al sacrificio. Entonces tenían que ser sin defecto alguno. Entonces por eso dice, ya mis animales engordados ya han sido muertos, pero dice, mi comida ya está preparada. ¿Quién es la comida, Michael? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él es la comida. Entonces, ¿qué estaba preparando María? El Padre. Pero déjame decirte, no te me adelantes. ¿Qué había preparado el Padre? La salvación. La salvación, hermanos. De eso estamos hablando. Es el contexto de esta carta. Estábamos hablando de qué? De la salvación. Jesús es el Salvador, 1:21 de Mateo. Él vino a salvar al pueblo, a la humanidad, a su pueblo, a la humanidad de su pecado. Él venía a salvarnos. Entonces, ¿qué había preparado el Padre? Salvación. De eso estamos hablando. Había preparado salvación. La comida, pues, es su Hijo, porque dice aquí la Escritura, es el verdadero pan de vida. Y este verdadero pan de vida es ¿para qué? Para vida eterna. Porque dice, el que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces recordemos que en el Antiguo Testamento, pues al pueblo se le pedía sacrificio, ¿verdad? Pero animales muertos, dice, animales engordados han sido muertos, se refiere a que el animal tenía que ser sin defecto, o sea, lo mejor del animal, de los animales. Entonces hablamos de que si Dios ya había preparado su comida a los convidados y no les pedía nada, ya estaba todo preparado, pues estamos hablando precisamente de la comida. Y decíamos que la comida es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no había que hacer más sacrificio. Dice, ya mis animales han sido muertos. ¿Qué está diciendo Dios? Jesucristo, el nuevo pacto, nos está diciendo aquí, ya mis animales han sido muertos. Ya ustedes no tienen que hacer eso. Se acababa el sacrificio de animales. Ya no había que hacer más sacrificio. Ese antiguo pacto había terminado. Ya había terminado. Ahora había que ir tan solo a la comida que había preparado el Padre. Decíamos en Juan 6, 53, 54. ¿Quién es la comida, Michael? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, como dice Michael. Entonces Jesucristo, el nuevo pacto. Y les voy a pedir que me acompañen a Hebreos 9:15. Vean lo que dice aquí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, por la remisión de las transgresiones, o sea, por el perdón de los pecados, que va bajo el primer pacto, los llamados reciban, oye esto, hermano, la promesa de la herencia eterna. ¿De qué hablamos? De Jesús, de la vida eterna. Era para esto, ¿verdad? Para recibir la promesa de la herencia eterna, para recibir la salvación. Para eso es este llamado, hermanos, para poder ser digno de estar en la cena de las bodas del Cordero.
Entonces dice aquí, en el Antiguo Testamento, sacrificio, sangre de animal, se pedía, ¿verdad, Ana María? Amén. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué estamos hablando? El sacrificio, ¿qué? Perfecto. Y ahorita lo vamos a ver. Sangre de Cristo, sangre del nuevo pacto. Se acababa el sacrificio de animales. Ya no tienes que hacer nada. Entonces vamos a Hebreos, ahí donde estamos, a 9:22, por favor. Dice aquí, y casi todo es purificado según la ley con sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión de ¿qué? De pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué preparó el Padre? La salvación. Eterna salvación. Porque no es una salvación, ¿verdad, hermanos? Momentánea. Es una eterna salvación. La comida es su Hijo, porque Él es el verdadero pan. Pan del cielo. Nicole, ¿le vas a poner pausa? Pan del cielo. Este es el pan celestial, pan divino y pan eterno. Ya. Bueno, entonces decíamos, el Padre había que preparar, María, La salvación. eterna salvación. ¿Por qué? Porque la comida, ¿quién era? El Hijo. Él era el verdadero pan. Entonces, dice la Escritura que Él es el pan del cielo, el pan celestial, el pan divino, pero es eterno. Él es eterno. Entonces, era que había preparado el Padre, eterna salvación, eterna salvación. Él era el pan de vida, Él era el verdadero pan, el pan para vida eterna. ¿Qué preparó el Padre entonces? El sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Ya no había que hacer nada. Ahora, por el sacrificio perfecto, había que perdón. Perdón de pecados. Perdón de pecados. Ahora vamos a ver y pongan mucha atención porque aquí sí es materia de discusión. ¿Cuáles pecados? Los de ayer, los de antier, los de hace un mes, los de hace 2 años, los de hace... ¿Cuáles? Todos. Pues vamos a ver aquí dice. Oigan bien la lectura. Vamos a Hebreos 9, 5, 14. Y sobre ella los querubines de gloria que se cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no pudo hablar ahora en detalle. 6. Hebreos 5, 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 7. Oigan esto, Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, es decir, no sin sacrificio, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Escuchen esta expresión claramente, dice, y por los pecados de ignorancia del pueblo. El pueblo creía que con el sacrificio de animal eran limpiados sus pecados. ¿Esto es así? No. No. Nunca fue cierto esto. Y ahorita lo vamos a ver. Pero aquí dice, por eso aquí dice, ¿verdad? No sin sangre, o sea, no sin sacrificio, No sin sacrificio. Por la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, dice, no sin sangre, no sin sacrificio. O sea, no entraba porque se le ocurría el lugar santísimo. Entraba porque había sacrificio, había que ofrendar sacrificio. Dice, porque una vez al año, no sin sangre, o sea, no sin sacrificio, de la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vean, ahorita vamos a ver qué ignorancia en este pueblo, ¿verdad? Había respecto de la cuestión de perdón de pecados. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Aún no se había manifestado. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice, no se había todavía manifestado el camino al lugar santísimo. Recordemos que Jesús es el camino al Padre, al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Es decir, hermano, cuando tú te pones en rodillas a orar al Padre, estás yendo al lugar santísimo, güey. Estás accesando, ¿por qué? Porque Jesús ganó ese lugar, ese privilegio. Y atrás de Él vamos nosotros, vamos con Él. Entonces dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Dice, oye esto, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto. Que no puede hacer perfecto. Hay que consiste solo de comida, o sea, solo es comida, bebida de diversas
abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice 11. Oye esto, hermano. Pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, hecho en el cielo, hermano, no de esta creación, sino hecho en el cielo, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. ¿Cuál sangre? La de Cristo Jesús. Entró una vez y para siempre, o sea, entró y ahí se quedó, ahí está. Y ahí estamos igual nosotros, hermanos, si tú así lo deseas. Si tú así lo deseas. Dice, entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Entonces dice, no hecho de esta creación, hecho en el cielo, ¿cuál? El sacrificio perfecto. Porque dice aquí, no de sangre de macho cabrío, sino de la sangre propia de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho perpetuado, consumado y preparado en el cielo. ¿Para quién? Para nosotros, para el hombre, para el creyente, para el que cree en nuestro Señor Jesucristo. No de esta creación. Allá en el cielo se consumó, esto se preparó. Y dice, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención, eterna salvación. Habiendo obtenido eterna salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociadas a los inmundos santifican, o sea, ellos creían que ya eran santificados, ellos ya se creían perdonados de sus pecados, dice, para la purificación de la sangre, dice, ¿cuánto más con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Serás santificado con la sangre de Cristo, hermano? Claro que sí, porque el Espíritu Santo te fue dado ya, y el amor de Dios derramado en tu corazón. Entonces dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. O sea, ¿qué dice aquí? El sacrificio perfecto de Dios. ¿Para qué? Para tu beneficio. Mi comida ya está preparada. Dice, ¿cuánto más este sacrificio eterno limpiará vuestras conciencias de obras muertas? O sea, de tus pecados, de tus inmundicias. ¿Para qué? Para que sirvas a Dios vivo. ¿Para qué? Para que sirvas a Dios vivo. Para que salgas de la inmundicia. Para que ahora seas un lugar santo. Para que seas para el Santo de Israel. Para que estés preparado para el servicio a Dios. Eso es lo que me está diciendo aquí la Escritura. Así que, por eso es mediador, ¿de qué? De un nuevo pacto. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. El antiguo pacto había terminado, la sangre de animales, el sacrificio de sangre de animal. Ahora el sacrificio perfecto, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones, o sea, para que interviniendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, que había bajo el primer pacto, o sea, el pasado. Allá había perdón de pecados, todos esos pecados pues fueron perdonados a través de la sangre de Cristo. Por eso me dice, ¿verdad? Si con la sangre de macho cabrío, continúas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me está hablando de los pecados pasados, dice, los llamados, para que estos llamados que reciben la sangre de Cristo, dice, puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Entonces, hay perdón de pecados pasados, y los presentes, pues desde luego, ¿verdad? Que en el momento que entra Jesucristo a ti, pues ya hay perdón de pecados. Pero dice que Él ganó el lugar de una vez y para siempre. O sea, se proyecta hacia el futuro. Entonces está hablando aquí de pasados, presentes y futuros. ¿Qué? Remisión. ¿Qué? Perdón de pecados. Pasados, presentes y futuros. Lee nuevamente tú la Escritura y con entendimiento bajo lo que estamos diciendo aquí, hermano. Entonces, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hay? Perdón de pecados. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y obviamente esto ya ocurrió. Y vamos al 10. Al 10.3 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto, expiación por el pecado. No te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro, está escrito, diciendo, primero,
sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, quita el antiguo pacto, para establecer el nuevo pacto. Entonces dice Jesús, Dios, he preparado mi comida, ya no tienes que hacer nada, ya lo antiguo pasó, terminó, se acabó el ofrecimiento, el holocausto, el sacrificio de animales. Ahora es el nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Se proyecta otra vez hacia el futuro. ¿Para siempre qué significa? Tus pecados Dios ya sabe que los vas a cometer, hermano. Dios ya sabe que estás pecando. Dios ya sabe que lo estás haciendo. Pero un justo, dice, el justo siempre va a ser levantado por Dios. Siempre, hermano. Qué bella promesa. Y dice, por eso dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cuántas personas creen que dicen, hice esto y ya no tengo perdón de Dios? No, hermano. No, dice aquí, dice, el cuerpo de Jesucristo fue ofrendado, fue hecho sacrificio, y dice, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Se proyecta hacia el futuro. Entonces, Él sabe lo que vas a hacer, Él sabe lo que eres, Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que sientes, Él te conoció, Él conoció tu levantar y sentar, hermanos, dice el Salmo 139. Dice que tus ojos, hermanos, vieron su embrión. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Salmo 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos conoce, hermanos, y Él sabe lo que ibas a hacer, Él sabe cómo ibas a reaccionar. Pero esos pecados ya están perdonados, sí, solo si crees en nuestro Señor Jesucristo. Sí, y solo si comiste la carne de Jesús. Sí, y solo si comiste la sangre de Jesús. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Los sacrificios de la ignorancia, ¿verdad?, del pecado de este pueblo. Dice que nunca puede quitar, dice aquí, nunca puede quitar los pecados, nunca puede quitar los pecados. O sea, los pecados nunca fueron limpiados, hermanos, como el pueblo lo creyó. Nunca fueron quitados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Dice 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados, dice la palabra de Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, de sus delitos, dice. Pues donde hay remisión de estos, donde ya ocurrió perdón de pecados, en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo, dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya se terminó. Ya fue hecho y realizado el sacrificio perfecto en la persona de nuestro Señor Jesucristo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad de hoy y para siempre, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí lo deja muy claro, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Recuerden que el velo se partió, ¿de dónde a dónde, María? De arriba para abajo. Era la sangre, la carne de Cristo. Y si tú lo recibiste, pues puedes ya penetrar ese velo que impedía que entrara al lugar santísimo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, hermanos, con corazón sincero. Dice aquí la palabra. ¿Qué preparó el Padre? Eterna salvación. Eterna salvación. Una vez y para siempre, con perdón de pecados, presentes, pasados y futuros. Aquí me lo dice la Escritura. Aquí vamos a ver una cuestión. Ellos, hermanos, creían que con el sacrificio de animales ellos eran limpiados o perdonados sus pecados. Pero estoy diciendo yo que no es cierto. No era así. Entonces, este sacrificio era tan solo una prefiguración de lo que había de venir. Decíamos, ¿verdad?, que en la Biblia hay mucho simbolismo. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que es una prefiguración de lo que había de venir. ¿Y qué había de venir? El sacrificio, ¿qué? Perfecto.
el sacrificio perfecto. Entonces, ¿para qué era en realidad el sacrificio de animales que Dios les ponía, que Dios les hacía hacer? ¿Para qué era entonces ese sacrificio? Decíamos al principio, ¿verdad, hermanos? Que Él nos habla de muchas maneras y de muchas formas y muchas veces. ¿Para qué? ¿Para qué decíamos? Para revelarnos las cosas del cielo, ¿verdad? Las cosas de Él, las cosas de Dios, las cosas espirituales. Entonces, oigan esto, hermanos, pongan atención. Entonces, este sacrificio era en realidad, oigan esto, hermanos, este sacrificio en el Antiguo Testamento de animales, con la sangre de animales, era en realidad un recordatorio al pueblo judío de que eran pecadores, de que había pecado en ellos. Ellos creían, ¿verdad?, que iban a limpiar sus pecados. Creían, pero no era así. Dios remarcaba, ¿verdad?, su condición de pecadores. No te creas santo, porque no lo eres. Y de alguna forma, ¿verdad?, de alguna manera, Él fomentaba en ellos pues el depender de Dios, que siempre fue la enseñanza, depender de Él, tener temor de Dios. Entonces, de alguna manera, Dios los llevaba, los conducía a esa actitud, a tener una dependencia de Dios, un temor de Él, para perdón de sus pecados. Pero en realidad estamos diciendo, era un recordatorio al pueblo de que había pecado en ellos. Entonces decíamos, es un llamado, pero en este llamado es ¿para qué? Para recibir la que dijimos, la salvación. Una salvación eterna. Pero ellos, dice aquí la Escritura, no quisieron venir, no quisieron ir a la fiesta de bodas. ¿Quiénes? Los judíos. Porque ellos eran los primeros invitados en la lista, fueron inicialmente los invitados. Entonces estos judíos, esta actitud de estas personas que no quisieron ir, ¿qué estaban haciendo? Estaban rechazando la fiesta de bodas, hermanos. Estaban rechazando las bodas, estaban rechazando ¿qué? La salvación. Estaban rechazando la salvación, estaban rechazando, ya lo veíamos en 9:15, ¿verdad? Estaban rechazando la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. Y Romanos 3:25 también nos hace una pequeña aclaración aquí. Vamos a ver de qué se trata. Dice Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, ¿qué quiere decir? Que Él se puso en lugar tuyo, hermano. Que tú debías de morir, debías de recibir toda esa crucifixión, todo ese martirio que recibe nuestro Señor Jesucristo. Lo tenías que recibir tú. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Se puso en tu lugar. Y eso lo hace por medio de ¿qué? De la fe, a través de su sangre, para manifestar su justicia, para que tú puedas ser ¿qué? Justificado. O sea, para que tú puedas ser hallado frente a Dios inocente, aunque eres culpable y pecador. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia dicen aquí, los pecados ¿qué? Pasados. Ojo, hermano, hay perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Y aquí me está refrendando otra vez los pasados. Es una discusión, hermanos, y yo sé que esto es motivo de verdad de discusión y bastante. Hay perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Te he manifestado en la Biblia que sí, pasados, presentes y futuros. Entonces, estaban rechazando ese perdón de pecados, ¿verdad? Ese perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Ya vimos Hebreos 9:12 y 10:14 dice aquí. 10:14 de Hebreos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. O sea, en este momento que es presente, pero hay proyección hacia el futuro. Dice aquí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A los santificados. Y Romanos precisamente 8 que nos dice, ya no hay forma de que te juzguen. Si estamos en Cristo Jesús, ya no hay forma de que seamos juzgados. Dice, vivimos en el Espíritu y ya no hay juicio sobre de ti. Dice, ahora vives en el Espíritu.
Y aquí nos está hablando que hay perdón de pecados, pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, estaban rechazando el perdón de pecados. Y dice aquí que los invitados no querían ir. Entonces decíamos que íbamos a ver aquí una cuestión. Y es esa cuestión, ¿verdad? Ellos creían que con el sacrificio de animales, pues ellos eran limpiados o bien perdonados, pero no. Ese sacrificio, decía yo entonces, era en realidad un recordatorio de que en ellos había pecado. Entonces, otra vez vamos a Hebreos, por favor, hermanos. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, no sin sacrificio, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y 10, 9 y 11. Y 10, 9 y 11 de Hebreos. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, su sacrificio, ¿verdad? Hecha una vez con proyecciones al futuro. Y para siempre, futuro. O sea, él sabía que tú ibas a pecar. Sí, hermano. Él sabía que tú ibas a caer. Sí, hermano. Él sabía lo que iba a pasar contigo. Pero ya ahora eres justo. Ahora eres de la familia. Ahora eres hecho hijo de Dios. Juan 1:2. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. O sea, hay sacerdotes, hay pastores, hay sacerdotes, rabíes, ahora se les dice rabíes. Ahora ya no son sacerdotes, ahora son rabíes allá en Israel. Dice, siguen haciendo los mismos sacrificios. Es decir, ve esto. Jesús va en sacrificio ¿en qué año? En el 33. En el 33. Ya de nuestra era, ¿verdad? Porque recordemos que Cristo parte la historia de nuestra era. Este libro se escribe allá por el 65-70. Es decir, en el primer siglo, ¿verdad? Aproximadamente el 65-70 del primer siglo. Ellos seguían haciendo sacrificio de animal. Es decir, ya habían pasado más de 30 años y el pueblo judío aún estaba en esta ignorancia. En esta ignorancia, ¿respecto de qué? Del perdón de pecados. Dice, ya todo está dispuesto a venir a las bodas, dice, venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Entonces, ellos siguen en este error, siguen haciendo sacrificio de animal, cuando el sacrificio perfecto ya fue hecho. No hay que ir más que a nuestro Señor Jesucristo, a la carne, a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, abrir la puerta para que Él entre en nosotros. Y el Espíritu Santo llegue a nosotros, el Espíritu Santo que nos es dado, y el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Mas ellos, ¿quiénes? Los judíos, sin hacer casos, ignorando, rechazando, ¿verdad? Rechazando a lo que habían sido invitados, estaban rechazando, ignorando la invitación de ese llamado a salvación. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué estaban rechazando si ya todo estaba preparado? Ya el sacrificio se había terminado, ahora era un nuevo pacto, ya todo estaba preparado, comida, ya los animales engordados habían sido muertos, ya no había que hacer ni sacrificio, nomás tenías que sentarte y disponer tu corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no iban? ¿Por qué dice que unos se fueron a sus labranzas? Es decir, a sus trabajos. ¿Y cuánto oímos, verdad, ahora en la congregación? No puedo venir ni el domingo. ¿Por qué? Porque tengo que ir a mi trabajo. Dice, otros se fueron a sus negocios. Estas cuestiones son terrenales, ¿verdad, hermano? Y esto nos proporciona, pues, de una u otra manera, seguridad, estabilidad, pues, economía. Estamos hablando de bienestar, estamos hablando de ganancias, estamos hablando de dinero. Nos da estabilidad, nos da cierto bienestar. Ahora, ¿esto es correcto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Les voy a pedir que vayamos a Lucas 2:41. A ver si lo encuentro para que lo lean. 2:41. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto de este tema, hermano. Ven qué fácil y qué profundo también a la vez. 2:41 al 50. ¿Me alcanzas? Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos
Acabada la fiesta se quedó el niño Jesús de En Jerusalén, Jerusalén. sin que lo supiesen José y Y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y a todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios... ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y diciendo con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba sobre estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Y esto sigue pasando, ¿verdad, hermano? Porque cuántas veces escuchamos: tengo que trabajar. Unos van a su labranza, otros a sus negocios. Es decir, a su trabajo, a sus trabajos que les da estabilidad, que les da dinero, que les dan economía, que creen ellos que les da bienestar. Pero Jesús aclaró cuáles eran los negocios de su Padre, en los cuales debíamos de estar. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos, y debemos de estar en los negocios de nuestro Padre. ¿Cuáles son esos negocios? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuáles son los negocios de su Padre? ¿En cuáles debemos de estar? Él trabaja en las cosas del reino de los cielos, en las cosas espirituales, en la salvación. Él trabaja en la salvación. Decíamos, el Padre nos llama, el Hijo nos salva. Él tenía que estar en las cosas espirituales, en la salvación de la humanidad. Entonces sus negocios son las cosas espirituales, la salvación. Entonces, ¿cuáles son sus ganancias? La salvación de las almas. Él trabaja en la salvación, y su ganancia, ¿cuál es? Las almas. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la salvación. ¿Y cuál debe ser nuestra ganancia? Las almas que se salvan. Las almas que se salvan. Entonces debemos de entender, hermanos, debemos de saber que los negocios, la labranza, son cosas que terrenales. Son cosas, sí, nos dan bienestar, pero son cosas terrenales, no son cuestiones espirituales. Entonces, la Biblia nos deja un hecho bien marcado. Dice Juan 5:5, dice: sin mí nada podéis hacer, sin mí nada sois. Entonces, aquí nos deja muy claro Jesús cuáles son los negocios en los que nosotros debemos de andar, los que van a ser para provecho, para edificar allá en el cielo una vida espiritual, la cual nos está aguardando y a la cual estamos siendo llamados. Nosotros andamos en los negocios del mundo. Jesús nos está ofreciendo andar en los negocios del Padre, en los negocios espirituales, referente a la salvación de los hombres. Entonces solo tenemos que ir al llamado. Y no tenemos que hacer ya nada, porque ya todo está preparado y dispuesto para las fiestas de la boda. El mensaje de rey, los mensajeros de rey los llaman a las cosas celestiales, pero estos no quieren ir al llamado, se van a las cosas del mundo, no quieren obedecer el llamado. Entonces vuelvo a repetir, los mensajeros del rey son enviados, llaman a los convidados y los llaman a las cosas del cielo, a las cosas celestiales. Pero estos no quieren ir al llamado, no quieren asistir. ¿Qué hacen? Se van a las cosas del mundo, se van a su labranza, a sus negocios, se van a las cosas del mundo. Dice, no quieren obedecer al llamado. Y decíamos que teníamos que ir a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo? En obediencia. En obediencia. Y estos no quieren obedecer
el llamado, no quieren ir en obediencia. Entonces Mateo 22:6 dice, otros tomando los siervos los enfrentaron y los mataron. Muchos profetas, hermanos, sabemos que fueron rechazados y muy atacados, ¿verdad? Muy atacados por la gente, pues portaban el mensaje de Jehová y eran enfrentados, ¿verdad? Confrontados con sus pecados. Y esto a la gente, pues no le gusta. Y dice aquí dice que los enfrentaron y los mataron a los siervos. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Aquí, hermanos, sabemos que estamos hablando de profecía. ¿Cuál? La destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo ocurre esto? En el año 70 de nuestra era, en manos del ejército romano. A través del emperador Tito, dice que destruye el templo de Jerusalén. Dice el 22:8, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Oigan esto, no eran dignos. Dice aquí, las bodas se van a llevar a cabo, no van a dejarse de llevar a cabo. Dice que el convidado no quiere ir. ¿Eso va a impedir que la boda se celebre? No, de ninguna manera, ya están preparadas, ya todo está listo. Y los siervos, hoy predicadores, los enfrentan y los matan. Es decir, si yo no predico esto, hermano, pues Dios va a levantar otros predicadores y de todas maneras se va a predicar. Y esto va a ser llevado a todo oído de todo oyente, de todo creyente, de todo aquel que dice que cree en Jesucristo. Entonces dice, la voluntad de Dios se cumplirá, pase lo que pase. Dice que las bodas se van a llevar a cabo. Y dice que los primeros invitados, ¿quiénes? Los judíos, no eran dignos. No fueron dignos, no quisieron ir. ¿Por qué? Porque no creyeron, hermanos. Todo listo, todo preparado, ya no había que hacer nada. No quisieron ir. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque no tenían fe. No tenían fe. No tenían fe. No eran dignos. Ya todo estaba preparado, ya todo estaba. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué si ya todo está hecho? ¿Por qué el hombre no quiere? O sea, el hombre no tenía que hacer nada. ¿Por qué no quiere ir? ¿Por qué no fueron? Ya no tenían que hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no tenían Fe. Dijo Michelle, Fe. no tenían fe. No tenían fe. Y dice la escritura, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El verdadero creyente, hermano, se esfuerza para ser digno, merecedor. La fe nos hace, ¿qué nos hace dignos? La fe. La fe es el boleto. Es el boleto. Es el requisito. ¿Para qué? Para recibir la salvación. Para recibir lo que el Padre habrá preparado, el sacrificio perfecto, la salvación eterna. Pero hay que tener, ¿qué? Fe. Eso es lo que nos hace dignos frente a Dios. La fe. Creer en Él. Y ya vimos versículos, ¿verdad? El que cree en mí tiene la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero tenemos que comer la carne y la sangre de Cristo. Bueno, dice la bendita palabra de Dios, bienaventurado el que cree sin ver. Y esto lo dijo ¿quién? Jesús. Juan 20:29. Bienaventurado el que cree sin ver. Ellos ya sabemos que del evangelio, hermanos, hicieron una religión, judaizaron. Hicieron una religión del evangelio en la que ellos creen que por obras son salvos, y es parte de su error, ¿verdad? Ellos creen que por obra, o sea, creen que son, ya están limpios de sus pecados. Hacen su ofrenda y dicen, ya estamos perdonados. Y dice Dios, no, nomás te estoy recordando que eres pecador, que hay pecado en ti. Eso es lo que te estoy recordando. Y de alguna manera los mantenía, ¿verdad?, en obediencia, o de alguna manera los mantenía en depender de Dios o en tener temor de Él a través del sacrificio. Entonces dice, ellos creen que por obras son salvos, y esto contradice pues lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que no es por obras, es por fe. Entonces lo terrible de esto, hermanos, es que esa creencia, esa falsa doctrina, pues hace nulo completamente ¿qué? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y contradice en todo lo que dice la Biblia. Entonces decíamos, Dios les pedía sacrificio para recordarles que había pecado en ellos. Él les establecía, no son tan santos como ustedes creen. No son tan santos como ustedes creen. Y también tenían otro error, porque ellos decían, somos hijos de Abraham. Y Dios les decía, no por ser descendientes de Abraham ya eres salvo. No.
¿qué tenía que pasar? Tenían que ir a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es personal, seas judío o seas bueno o malo. Porque aquí también dice buenos y malos. Entonces dice, tienes que ir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tienes que ir a nuestro Señor Jesucristo? En fe. En fe y en obediencia. Y en obediencia. Tenemos que ir al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y creer en Él, en su sacrificio y con su sangre, y que con su sangre Él nos hace justos, o sea, inocentes delante de Dios. Ellos creían que por ser pueblo elegido ya son salvos, ya son santos, ya son limpiados, perdonados pecados. Y la Biblia nos está diciendo que no es así. Hay que ir a nuestro Señor Jesucristo, aún seas judío. Mateo 22, 9. Id pues a las salidas, a los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Dice, vayan, inviten a todos los que están convidados, y a los que no están convidados, a los que ya no están en la lista, también tráigalos. Es decir, inviten aún a los que no están invitados. Dice 22:10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Porque dice, bueno, estaba haciendo acepción. O sea, les hacía hacer un sacrificio y les decía, no son santos. Ese sacrificio no sirve para perdón de pecados. ¿Cuál es el boleto? Decíamos, la fe. La fe. El requisito es la fe. Dice aquí, buenos y malos. Aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde ingresamos nosotros a este plan, a este maravilloso plan de Dios para salvación. ¿Tienes fe? Dice, entonces eres digno. Aunque no estés invitado. Aunque no seas parte de esa lista. Aunque no estés allí, en eso. Y ya lo leíamos, ¿verdad? En Efesios. Bueno, vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Efesios 2, 1 y 2. Dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, al diablo. Y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, el diablo. 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Y les voy a pedir que vayamos, ya creo que es la última cita que tengo, a Romanos 4, 11. 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ya vimos que no es por obras, ¿verdad? Y no por ser descendiente de Abraham les dice Dios, eres salvo. No tiene eso nada de que tienes que ir a nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Sí, ¿verdad? Fue por fe. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si es por obras, es pago por Dios. O sea, sería un pago, no sería por gracia entonces la salvación. Más al que no obra, sino que cree, o sea, no el que hace obras, sino el que tiene fe en aquel que justifica, o sea, en Dios, en Jesucristo, al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Para qué? Para salvación, para ser justificado. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es justificado no por las obras, las obras vienen después. Diciendo, bienaventurados a cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien al Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Pues porque ya fue a la sangre de Cristo, fue a la carne de Cristo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decíamos que a Abraham le fue contada fe por justicia. Es decir, le fue contada la justicia de Dios por ser incircunciso o circuncidado. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión?
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal nada más, como señal. O sea, él estando incircunciso, pues recibió la justicia de Dios, ¿verdad? Le fue contada por fe. Bueno, 9, 10. Entonces, ¿cómo le fue dada la promesa a Abraham? Estando circuncidado o incircuncisión. La promesa le fue dada en fe, ¿verdad? En fe a Dios. 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Decíamos que Dios les pedía sacrificio para recordarles que había pecado en ellos. Les decía, no son tan santos como ustedes lo creen, y no son salvos. Y no por ser descendientes de Abraham ya son salvos. No es así. Tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo en fe y en obediencia. Tenemos que ir al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, ¿qué? Creer en Él. Creer en Él, en su sacrificio. Y que con su sangre nos hace justos, o sea, inocentes delante de Dios. Ellos creían que por ser el pueblo elegido, y esto no es así, el judío creía, ¿verdad? Él creía que con el sacrificio de animales él quitaba su pecado. Pero ya veíamos en Hebreos 10:11, ellos creían, pero esto era incorrecto. Entonces esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Dice, el rey vio a un hombre que estaba ahí, que no estaba vestido de boda. Este hombre estaba allí. Y les aseguro, hermanos, que este hombre creía que era salvo. Creía que estaba allí vestido de boda. ¿Qué es vestido de boda? Primero vamos a, como ya lo habíamos dicho, a 19:9 de Apocalipsis. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Se refiere a las cenas de la boda del Cordero y dice, bienaventurados los que son llamados a esta cena. Ahora, vamos a 19:7-9. Dice, gocémonos y alegrémonos. O sea, 19:7 de Apocalipsis, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa, hermanos? La iglesia, dice María. La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, son las acciones justas de los santos. Son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo debemos de vestir? ¿Qué es la ropa blanca? ¿Qué es la ropa de boda? Santidad. ¿Qué es la ropa de boda? Santidad. La santidad. ¿Qué es la ropa de boda? La santidad. La santidad. Entonces, las ropas ¿cómo deben de ser? Blancas, de lino fino. Obras justas, que son ropas espirituales, ropas de obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el vestido de boda. Y este hombre, por eso, hasta con sorpresa, ¿verdad? Pareciera que con sorpresa le dice, entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, como sorprendido, ¿verdad? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo fue que pudiste entrar? Con sorpresa, ¿verdad? Resalta la actitud, Dios aquí resalta la actitud a veces errónea de los judíos, que aunque se creen santos, no lo son. Y es que el judío dice, yo ya tengo la promesa, pero para que sea efectiva, necesita ¿qué? Fe. Necesita fe. ¿Para qué? Para que pueda recibir la promesa. Porque aquí nos dice Hebreos, ¿verdad?, que tenían que recibir la promesa de la herencia eterna. Era para eso. Entonces, dice Apocalipsis 7:13, 14. Vamos a ver. Sí, aquí vamos. Ya sé que mi pastor Ismael ahorita está, pero ya enojadísimo por el tiempo, pero aquí no me puede decir nada. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Ropas blancas, ropas de santidad, ropas de obras justas, ropas de lino fino, ropas de santidad. Y recordemos que la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Santidad obviamente implica, hermanos, pues obediencia a su palabra. Y yo me santifico al obedecer a Dios, ¿verdad? Yo me santifico al obedecer a Dios. Yo me santifico cuando estoy cumpliendo con mi ministerio. Yo me santifico cuando estoy con Dios, cuando
estoy agarrado de Jesús y voy en el camino con Él. Cuando voy con Cristo, Él me ha dado al Espíritu Santo y con mi esfuerzo y con mi cooperación, con mi obediencia, me santifica y me regenera dos procesos inevitables que tiene que sufrir el cristiano verdadero: la santificación y la regeneración. Pero estas obras yo no las puedo llevar a cabo por mí mismo. Necesito el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Porque yo cuando recibo a Cristo, Romanos 5:5, recibo al Espíritu Santo que me es dado. Y solamente a través de este poder yo puedo ser santificado y puedo ser ¿qué? Regenerado. Regenerar, dejar en el estado primario las cosas que se habían deteriorado. Nosotros nos hemos llenado de inmundicia, ¿verdad, hermanos? Nos hemos llenado de inmoralidad, de pecado, de suciedad. Y tenemos que ser regenerados, tenemos que volver a ese estado primario con que nacimos, en ese estado de inocencia que antes teníamos, en ese estado de santidad. Solo con el poder del Espíritu Santo me puedo santificar y regenerar. El judío cree que ya simplemente es salvo por ser descendiente de Abraham. Dice, pero llegando Jesús, dice Dios, tenías que creer en Él. Tenías que creer en Él. Entonces vamos a finalizar ahora sí, hermanos. Pastor Ismael, ya voy a acabar. Dice Mateo 22. Entonces el rey dijo a los que, o sea, al que no estaba vestido de boda, dice, a los que servían, atale de pies y manos y échenle a las tinieblas de afuera. De afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, el cielo y el infierno. Échenlo al infierno. Échenlo, porque no está vestido de fiesta de boda. Los buenos y malos, hermanos, debemos de santificarnos, debemos de regenerarnos, y si verdaderamente obviamente hemos creído, si no, pues no lo vamos a hacer. Cumplir con mi ministerio, pues es parte de creer, ¿verdad? Es parte de creer. Dice, sí voy a ir, aquí sí se va a notar mucho mi pastor, pero bueno. Dice Gálatas. Ya estamos cerrando, hermanos, ya vamos a terminar. Dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no por obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de Dios, de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie podrá ser jamás, nunca de los nunca, será justificado. Nunca. Y dice 3:10, vamos a 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, como los sacrificios, están bajo maldición. Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí dice que hay que ir al sacrificio, al nuevo pacto, a Cristo Jesús. Y está escrito. Y aquí me está refrendando, maldito si no voy a las cosas escritas por la ley. Ya lo hemos leído, ya dimos el recorrido, ¿verdad? Tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice, por las obras los judíos creen esto, ¿verdad? Pero el problema es que son 613 ordenamientos, y Santiago nos aclara, si transgredes un ordenamiento de esos 613, te haces transgresor de toda la ley. Entonces imagínense cuántas veces nos chutamos la ley al día. ¿Cuántas veces, cuántos pecados acumularemos durante un día, aunque seas judío? Estos judíos, todo esto lo llevaron a la iglesia, pero esto no entiende, ¿verdad?, que tienen que cumplir toda la ley. No es por obras, es por fe. Y maldito aquel que confía en estas obras, ¿verdad?, de la ley. Bueno, dice, ¿cómo entraste? ¿Cómo entraste? Aunque creas que eres salvo, este hombre se creía salvo, dice, aunque tú creas que eres salvo, pues tenemos que ser obedientes, tenemos que ser santos, tenemos que ir a Cristo Jesús, tenemos que obedecer a Dios. ¿Para qué? Para santificarnos, para regenerarnos. Y esto, decía yo, solo es en el poder del Espíritu Santo. Nosotros solamente, hermanos, tenemos que disponer nuestro corazón si hemos creído. ¿Quiénes eran los llamados? Pues los judíos.
que creían que por sus obras eran salvos, se creían santos y no lo son. No te creas, hermano, que por portar tu Biblia en la mano y vas el domingo y regresas muy santo, no creas que ya eres salvo, hermano. Tienes que esforzarte en hacer lo que dice la ley. Aquí lo leímos en Gálatas ahorita. El llamado, hermanos, finalmente es para qué dijimos, Mari? Para salvación. Para santidad y para regeneración. El llamado es para las cosas de Dios. El llamado es por fe, por la gracia, por las riquezas de la gracia del Padre de los cielos. Si fuera por obras, pues sería un pago. Sería un pago. Y estaríamos haciendo ¿qué? Nulo el sacrificio de Jesús. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice la Escritura, muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por este estudio, te damos las gracias por este conocimiento que derramas, bendito Padre, en nuestro corazón. Y te pido, Señor, que permitas, bendito Padre, que toda alma oyente de este estudio, de esta predicación, pues le permitas, bendito Padre, verdad, que penetre hasta su espíritu, que penetre, que parta su alma del espíritu, porque tu palabra es viva y eficaz. Y le permitas, Señor, ser edificado, llegar a un crecimiento espiritual, a una madurez tal, bendito Padre, que empiece a comprender todas esas cosas a las que tú nos has llamado, al crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para ir a salvación, para ir a la santificación, para ir a la regeneración, para poder ser santificado, para poder ser salvo y poder ser resucitado en el día postrero por nuestro Señor Jesucristo. Este poder que es inherente es tu gloria, Señor, porque tú eres creador, eres poderoso, eres majestuoso, Señor, y solamente en ti podemos tener el poder de ser, de llegar a la resurrección y a la vida eterna. Bendito Padre, gracias por este estudio. Yo te pido, bendito Padre, que nos sigas nutriendo de esta tu palabra, Señor, y sigas revelando estas cosas. Y a quienes no lo han comprendido, pues les permitas, ¿verdad, bendito Padre, abrir sus ojos para que puedan ver las maravillas de tu ley y el bien que tú provees para nosotros, con ese amor que te distingue, bendito Padre, para tratar de tus cosas, para que nosotros podamos llegar a ese conocimiento pleno y llegar a esa salvación. A ti las gracias, Padre bendito de la gloria, y bendito seas, Padre Santo de los cielos. En el nombre de Jesús, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te lo pido y clamo todo esto. Amén.